Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web que es un poco diferente a lo que les ofrecemos usualmente. Este es un entrenamiento introductorio que tiene como objetivo darles una idea general sobre los conceptos y flujos que se utilizan en el software Roadenge para proyectos de diseño de vías rurales, industriales o caminos de extracción. Ya que este es un seminario de entrenamiento, les vamos a enviar un correo de seguimiento con todos los links para que ustedes puedan utilizar los archivos que vamos a utilizar el día de hoy. También el video para que lo puedan replicar paso a paso a su propio ritmo. Si están viendo este video en YouTube en el futuro, por favor vean los links en la parte de abajo en la descripción para obtener una prueba gratuita y los archivos con los ejemplos que vamos a utilizar en este webinar. ¿Dónde comenzamos? Nuestro punto de partida para el día de hoy, como en casi cualquier proyecto, vamos a comenzar con la importación de levantamientos topográficos. Para los que no están familiarizados con Roadenge, nuestro programa tiene dos módulos. El primero de ellos se llama Terrain y el segundo Location o ubicación en español. Vamos a comenzar en el módulo Terrain, donde les vamos a mostrar cómo importar dos de los datos que son más utilizados actualmente, y estos son LiDAR y estación total. Por ejemplo, los datos RTK. Luego de importar los datos, vamos a crear un modelo de red irregular de triángulos, o conocido también como modelo TIN, con curvas de nivel, y lo vamos a guardar. Para pasarnos luego al módulo de Location, donde vamos a mostrarles cómo configurar un proyecto de diseño vial, incluyendo cómo configurar las secciones transversales, alineamientos horizontal y vertical y curvas de nivel. También veremos cómo balancear el diagrama de masas y determinar los volúmenes de corte y relleno, además de cómo agregar obras de drenaje transversal y finalmente cómo crear documentos de salida y comunicar su diseño vial. Y algunos comentarios, antes de comenzar. Su micrófono está apagado, pero por favor siéntanse en confianza de enviarnos sus preguntas y comentarios a través del panel GoToWebinar. Solo necesitan expandirlo y escribirnos sus preguntas. Al final las vamos a leer todas de forma anónima. Y con esta breve introducción los dejo con nuestro ingeniero de soporte, Humberto Botero, para la parte práctica de este webinar. Muchas gracias, Patricia. Voy a compartir ahora mi pantalla y me confirman si la pueden ver. Ya se ve su pantalla. Bueno, entonces hoy vamos a ver un flujo de trabajo básico para la rectificación de un tramo de vía rural, y vamos primero a mostrar cómo se importan los datos de un levantamiento tradicional, bien sea provenientes de estación total o de RTK. Y luego vamos a generar la superficie TIN, en este caso a partir de una nube de datos LIDAR o LiDAR. Entonces, como lo mencionó Patricia, Roadenge consta básicamente de dos módulos principales: el módulo de Terrain que estamos viendo acá, que es donde se configuran todas las superficies de trabajo. Entonces, en el primer ejemplo vamos a importar estos datos de un levantamiento tradicional. Acá vemos cómo está configurado. Es un archivo separado por comas. El primero es el índice, la segunda columna es la coordenada al este, luego al norte la elevación y por último el código del punto. Entonces simplemente le decimos insertar archivo, y este es un archivo separado por comas. Le digo abrir y aquí elijo el formato especificado. En vez de decirle OK, como lo hemos hecho en casi todos los seminarios anteriores, vamos a usar un formato predeterminado que se puede guardar en el disco duro en un formato de un archivo de formato IOP. Acá le digo nuevo formato, ya lo tengo configurado. Abrir, simplemente lo voy a buscar en el disco duro.
acá está el formato, le digo abrir y acá me aparece en la lista de formatos disponibles, le digo aceptar y acá vuelve a aparecer, le digo otra vez aceptar y esta es la estructura donde se lee la estructura del archivo. Acá se asignan las coordenadas de acuerdo a la columna. Ya está esta parte preconfigurada en el archivo. Esta parte del código es bien importante y me permite configurar las líneas de quiebre, por ejemplo, para el eje central de la vía. Acá está definido como polilínea, está definido como línea de quiebre. Se le puede asignar un color y un tipo de línea apropiado. Así para para cada una de las líneas de quiebre. Esta pestaña de prueba permite verificar que los registros sean cargados correctamente, como se ve acá. Y acá es necesario definir la proyección geográfica. Acá tenemos varios sistemas disponibles. El UTM, uno de los más comunes, podemos también copiar la proyección. Si la tenemos en formato WKT, simplemente copiarla y pegarla acá, o podemos importarla desde un archivo. En este caso, voy a utilizar el código EPSG de la proyección. En este caso es el 2193. Le digo aceptar y acá vemos cómo está configurada la proyección. Le digo acá aceptar y voy a proceder a leer los datos del archivo. Le digo aceptar otra vez. Y acá están todos los datos seleccionados, por eso aparecen de este color. Y estamos trabajando aproximadamente con 1500 puntos. Si le doy clic afuera, ya los datos no están seleccionados y podemos ver las líneas de quiebre, borde de camino, el eje de la vía, etc. Si le doy clic en la ventana tridimensional, vemos que todavía no tenemos una superficie definida. Vamos a definir la superficie tridimensional, el modelado de terreno, generar superficie. Acá podemos definir los contornos o curvas de nivel principales y menores. Los principales los vamos a dejar espaciados a 5 metros y los menores a 1 metro. Y le digo aceptar. Y acá tenemos la primera superficie tridimensional con las líneas de quiebre bien definidas. Puedo poner una vista al lado de la otra. Y es importante también agregar el límite de la superficie TIN. Esto se hace acá en operaciones TIN. Límite de la superficie. Y acá tenemos en azul el polígono que me define la superficie. Esto en cuanto a creación de superficies a partir de datos de levantamientos tradicionales. El ejemplo que vamos a trabajar hoy lo vamos a hacer a partir de datos LIDAR o LiDAR. Este archivo lo voy a guardar como topo tradicional para usarlo más adelante. Lo voy a sobreescribir. Le digo archivo nuevo y vamos a iniciar nuevamente. Insertar archivo, en este caso voy a insertar una nube de datos LiDAR. En este caso el formato es LAZ. Le digo abrir. La proyección en este caso ya está definida. No es necesario definirla, la carga
el propio archivo, le digo aceptar y acá me está leyendo la nube de puntos. Como se puede ver, los puntos siempre están seleccionados por defecto, por eso aparecen en este color. Ahí está leyendo los puntos y en este caso estamos trabajando con aproximadamente, como podemos ver acá, 2.6 millones de puntos. Tengo todos los puntos seleccionados, le doy clic afuera y los puntos siguen estando ahí. Vamos a modelado de terreno, generar TIN y vamos a espaciar las curvas de nivel principales cada 10 metros y las menores cada 2 metros. Le digo aceptar y ahora me está generando la superficie tridimensional. Generalmente la resolución que se obtiene con los datos LiDAR es más o menos de un punto por metro, lo cual es apropiado, digamos, para un diseño vial, sobre todo para precisiones en los cálculos de volumen. Acá tenemos las curvas de nivel en la vista de planta. Le voy a agregar la referencia del norte y vamos a ver la superficie tridimensional. Ahí está generando la superficie tridimensional. Acá la tenemos con todos los detalles y voy a colocar una vista al lado de la otra de esta manera y acá en opciones 3D puedo usar esta opción de rastrear mouse de manera que lo que señale en planta puedo ver la posición correspondiente en la ventana tridimensional. Para agregar contexto al diseño es posible agregar imágenes de fondo si las tenemos. También sería posible agregar como fondo acá en opciones de planta. Podríamos agregar el levantamiento tradicional si es del caso. Y acá lo tendríamos. Esta parte es totalmente opcional y es para agregar contexto a la superficie de trabajo. Con respecto a las imágenes de fondo, podemos agregar una imagen que tengamos o imágenes satelitales, como lo voy a hacer ahora. Voy a elegir este marco de los puntos como polígono de referencia y en inicio importar mapas en vivo. Acá contamos con varios proveedores de imágenes satelitales, por ejemplo Google, Bing. Simplemente corto el área de interés, le digo guardar y vamos a guardar la imagen de fondo. Acá la debo guardar en mi carpeta de trabajo. La voy a sobreescribir y la imagen se va a agregar automáticamente al fondo. Aquí es importante anotar el orden de las imágenes de fondo. Voy a desplazarla hacia arriba. Le digo aceptar. Y acá tenemos el contexto para iniciar el diseño. Tenemos el levantamiento LiDAR, el levantamiento preliminar y la imagen de fondo. Para el alineamiento preliminar tenemos acá varias opciones. Una de ellas sería importar o insertar simplemente el levantamiento preliminar desde otra aplicación, bien sea en formato DWG, formato Shape
formato LAN XML o formato de GPS, lo podría dibujar bien sea en la ventana de planta o incluso en la ventana tridimensional. Esta es una nueva aplicación en la versión 10 de Rodenger. O como lo vamos a hacer en este ejemplo, vamos a crear el alineamiento preliminar totalmente de forma manual en el siguiente módulo, que es el módulo de Location, y es donde se trabaja todo lo que tiene que ver eh, con corredores. Entonces, por ahora voy a eliminar el fondo de el levantamiento tradicional y voy a guardar la imagen, perdón, la superficie de trabajo como topo. La guardo y ya podemos proceder con el siguiente módulo. Le digo archivo cerrar y simplemente vamos a ubicar la superficie que acabamos de crear, archivo nuevo, y acá simplemente la buscamos en el disco duro, la superficie topo que acabamos de crear. Le digo abrir, aceptar y acá vamos a iniciar en el centro del terreno. Si tuviéramos un alineamiento preliminar predeterminado, simplemente le diríamos acá elemento de terreno y lo seleccionaríamos. Le doy siguiente. Acá se elige la sección transversal por defecto y le digo terminar. Esta es una vista típica del módulo de Location, vista de planta, vista de sección, una ventana de datos y el explorador de proyectos. La configuración de estas ventanas se controla en el formato de pantalla y son simplemente archivos que se pueden guardar en el disco duro. Cada persona tiene sus preferencias para la configuración de las ventanas. Yo tengo un archivo predeterminado que les voy a mostrar y me configura las ventanas de esta manera. Entonces tengo la ventana de planta, la ventana de perfil. Acá voy a habilitar el diagrama de masas. Va a aparecer acá abajo. Acá va a aparecer el perfil longitudinal del terreno. Tenemos la vista de sección transversal con la plantilla de bajo tráfico y acá vamos a tener una vista tridimensional de la superficie. La voy a configurar para que se vea de manera semi-transparente. Esto se hace con el canal alfa. Un valor intermedio para que sea semi-transparente. Acá la tenemos. Y para agregar contexto, acá también puedo agregar los fondos que habíamos visto anteriormente en opciones de planta. Voy a agregar la imagen que habíamos descargado y la voy a dejar en resolución plena. Y acá tenemos la imagen de fondo, los contornos o curvas de nivel. Vemos que acá hay una vía existente, acá se puede notar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar algunas de estas curvas. Las vamos a reemplazar por simplemente este grupo de curvas por dos curvas, cambiando las especificaciones de la vía. Entonces, con respecto a la sección transversal, sus parámetros se configuran acá. Editor de plantillas.
Las plantillas en Rodenger no se dibujan, sino que se configuran a partir de componentes y las plantillas son totalmente dinámicas. Acá puedo ver esta plantilla cómo se comportaría en diferentes posiciones con respecto al terreno original. Tenemos 4 plantillas tipo, la primera para carreteras de bajo volumen de tráfico, esta para aplicaciones rurales, que es la que vamos a usar en este ejemplo, una para aplicaciones urbanas y otra para aplicaciones forestales. En este ejemplo vamos a usar esta plantilla que tiene base, subbase y capa de rodadura, y como vemos acá, cada plantilla consta de componentes a izquierda y derecha, y acá se pueden configurar sus propiedades. Por ejemplo, vamos a cambiar el ancho a cada lado de la plantilla. Vamos a bajarla de 3.5 a 2.5 y vamos a cambiar el ancho de la berma de 2 metros a 1 metro. Y esto lo vamos a hacer a cada lado para que quede simétrica. Bajar la berma a 1 metro y el ancho a 2.5. De esta manera. Estos son los componentes, los dos primeros componentes son los componentes de la vía en sí. Este componente sería el de las cunetas y el de los taludes. Por ejemplo, acá se definen los taludes de las pendientes de corte y relleno, etc. Si estas plantillas, digamos, por defecto no fueran suficientes para un proyecto, tenemos una bodega virtual de componentes de vía, componentes de muros de retención, barreras, emplazamientos de puentes, cunetas, etc. Le digo acá aceptar, recalcular, y vemos que la plantilla sigue siendo la de bajo tráfico. Esto es porque no la hemos asignado. Para asignar las plantillas, venimos a asignar por rango y todas las plantillas que estén definidas aparecen en este menú. En este caso vamos a usar la rural y la vamos a asignar a todo el rango de estaciones. La estación inicial se denota por punto punto y la estación final también por punto punto. En este caso vamos a asignar la plantilla rural a todo el alineamiento, aquí aparece, pero en un proyecto, digamos, real, podríamos tener diferentes plantillas en diferentes tramos del alineamiento. Acá le digo aceptar, aceptar nuevamente y acá ya vemos la nueva plantilla. Bueno, vamos a trabajar ahora el alineamiento preliminar horizontal, lo vamos a hacer manualmente y vamos a ver cómo se actualizan todas las ventanas dinámicamente. Acá en la ventana de sección, en la ventana tridimensional, perdón, voy a definir una superficie de corredor. Le digo añadir superficie de corredor y va a ser la superficie combinada final de la vía. Y le voy a dar un color diferente para contrastarlo. Acá me va a crear la superficie de la vía. Voy a capturar el punto inicial. Le digo clic derecho acá. Y puedo ya capturar el punto inicial. Acá vamos a ver, si le doy clic acá, cómo se crearía acá el primer tramo en la vista tridimensional.
cómo se va marcando aquí el perfil longitudinal del terreno y va variando obviamente la sección transversal. Voy a aplicar acá otro punto y acá un punto final. Voy a terminar acá en la vía existente de esta manera. Acá tenemos el alineamiento preliminar horizontal, simplemente unas tangentes, y acá podemos ver las líneas de quiebre, y cuando yo me ubico acá me señala en la vista de sección transversal la posición correspondiente. En cualquier momento sería posible modificar el diseño. El siguiente paso es la creación de las curvas horizontales. Pues vuelvo a la estación o a la abscisa inicial, punto inicial del alineamiento. Tengo acá el panel de curvas horizontales, especificaciones de la vía. Acá podemos definir limitaciones del conductor como tiempo de reacción, limitaciones del vehículo, y podemos usar tablas preconfiguradas. Por ejemplo, esta sería la tabla de peralte máximo. Estas tablas deben ser configuradas de acuerdo a las normas de cada región o de cada país. Y por ejemplo, en esta tabla se define para cada radio mínimo, que es la primera columna, y para cada velocidad de diseño, el peralte máximo admitido. Estas tablas son tablas de texto y simplemente se deben cargar con las normas válidas para cada caso. Acá le digo aceptar. Vamos acá, curvas horizontales, y con estas flechas vamos a recorrer el alineamiento. Vamos al siguiente punto de intersección. Acá estamos ubicados, y en este caso vamos a usar transiciones espirales. Acá tenemos los parámetros, algunos parámetros de diseño geométrico. Te digo espiral, y puedo usar un radio de 200 metros o utilizar un radio mínimo. Acá se pueden configurar lo que tiene que ver con los parámetros de transición del peralte. Lo puedo hacer manualmente o de manera automática leyendo valores de las tablas o calculando valores directamente. Acá le digo aplicar y vemos la primera curva. Acá voy aquí a agregarle unas etiquetas para que sean los datos de las curvas horizontales. Acá tenemos tangente, transición de tangente a espiral, luego de espiral a circular, circular a espiral, tangente, etc. Voy al siguiente punto y aquí me está advirtiendo que debo ajustar las tangentes. Acá voy a tratar de mover este punto de esta forma y aplico la segunda curva. Acá tenemos ambas curvas ya configuradas. Voy a quitar por un momento el fondo para que se vea más claramente el alineamiento horizontal.
Y como lo mencioné anteriormente, en cualquier momento es aún posible cambiar el diseño. Acá tenemos la vista tridimensional y es posible también agregar algunas líneas de quiebre para que la superficie quede mejor delimitada. Por ejemplo, líneas que definen las cunetas, borde de camino, línea de chaflanes, etcétera. Acá las voy a convertir en líneas de quiebre y vemos que la superficie está mejor representada acá. Volvemos a la abscisa o estación inicial para el siguiente paso, que sería la creación del alineamiento vertical. Lo vamos a hacer totalmente de forma manual y simplemente con esta herramienta de edición puedo ir agregando puntos, teniendo en cuenta que debo balancear el diagrama de masas cuando es posible y obviamente manteniendo las pendientes bajo valores, digamos, aceptables. Entonces, vamos a ir añadiendo acá algunos puntos y vemos cómo las ventanas automáticamente se actualizan dinámicamente. Acá tenemos un exceso de material. Podemos ver el efecto que tienen las modificaciones. En este caso tenemos casi balanceada la curva de masas y el diseño manual consiste en agregar todos los puntos que sean necesarios antes de agregar las curvas verticales. Volvemos al punto inicial y vamos en este caso al panel de curvas verticales y de manera análoga vamos a recorrer el alineamiento, en este caso el vertical, y vamos a agregar los segmentos parabólicos. Acá tenemos tangente, inicio de curva, fin de curva y siguiente de tangente. Acá podemos usar un factor K constante o podemos definir la longitud horizontal de la curva. Le digo siguiente. Y acá tenemos un alineamiento vertical creado manualmente con unos pocos puntos. Lo pudiéramos hacer más complejo, pero lo vamos a dejar de esta manera debido a limitaciones de tiempo. Acá tenemos el diagrama de masas casi balanceado con un excedente acá de unos 2160 metros cúbicos de material. Las convenciones del diagrama de masas tienen que ver con las categorías de acarreo, acarreo libre, sobre acarreo y acarreo, digamos, fuera de la obra. Si queremos ver una representación, digamos, cuantitativa del diagrama, podemos venir a la ventana de datos, le damos opciones y podemos agregar
y quitar columnas. Rápidamente voy a crear una tabla de datos de volúmenes de corte, relleno y de acarreo. En este caso, en este proyecto estamos utilizando simplemente un material único, que es el material que se encuentra en el terreno. Acá le digo aceptar y vamos a mostrar, a definir puntos cada 20 metros. Y vamos a ver los totales. Acá tenemos la tabla de datos de los volúmenes de corte, relleno y de acarreo. Esta tabla se puede copiar y pegar en Excel de esta manera y vemos más detalladamente para análisis posteriores. Una vez tenemos el alineamiento vertical terminado, podemos venir al explorador de proyectos y vemos que tenemos un alineamiento horizontal con su alineamiento vertical correspondiente. Acá le podemos decir que me actualice los costos y acá me da el costo total 290.000 unidades, digamos dólares por hora, y esto se configura, los costos unitarios se configuran acá en opciones verticales. Acá se pueden definir tipos de materiales diferentes, tenemos varios materiales predefinidos o se pueden agregar nuevos materiales. Y para cada material se definen los costos de manejo por metro cúbico, costos discriminados en excavación y terraplén. Y para todos los materiales en común definen los costos de acarreo, costos de movimiento. Y acá se definen explícitamente estos valores de quiebre. Definen las categorías de acarreo, acarreo libre, sobre acarreo o acarreo externo. Estos puntos de quiebre tienen que ver con los valores que se definan acá en esta tabla. Estos valores de costo son arbitrarios y los vamos a dejar como están por ahora. Similarmente, acá hay unos parámetros geotécnicos para cada material. Se definen las pendientes de corte y relleno y los factores de compactación para cada material. Es posible también definir obras de drenaje transversal. Para esto nos ubicamos en un sitio donde podría estar ubicada una de ellas. Vamos a ver este sitio como se ve acá en la sección transversal y simplemente venimos acá al panel de drenajes. Acá le dijimos añadir, aceptar y acá lo ha añadido automáticamente. Acá en propiedades podemos cambiar el diámetro o el tipo de sección transversal y acá podemos configurar bien sea la longitud, el desviaje o el gradiente. Por ejemplo, si yo le aumento acá el gradiente, le digo aplicar, puedo ir configurando cada uno de los drenajes. Acá vemos el drenaje, la vista de sección
perdón, en la vista de planta, en la vista de sección, y lo podríamos agregar en la vista tridimensional. Y acá lo vemos. Cuando se hayan agregado todos los drenajes, es posible configurar una ventana de datos simplemente con datos de los drenajes de manera análoga como lo hicimos anteriormente. Por ejemplo, el diámetro, el ángulo de desviaje, volúmenes, etcétera. Y acá es necesario definirle que me marque los puntos de inserción de drenajes. En este caso solamente tenemos un drenaje y acá tendrían los datos. Con respecto al diseño manual y a los costos, existe una herramienta que no la vamos a ver hoy en detalle, pero la voy a mencionar, que es el optimizador vertical. En general es el Soft3 Optimal, que consta de dos optimizadores, uno que es el optimizador vertical y un optimizador horizontal. En el caso del optimizador vertical, lo que hace es que permite que los puntos de intersección verticales se muevan verticalmente en una banda por defecto entre -10 y +10 metros alrededor del perfil longitudinal del terreno, con dos objetivos. Uno es balancear el diagrama de masas y el otro es garantizar un costo mínimo en el movimiento de materiales. La forma de hacerlo es que simplemente yo duplicaría el alineamiento vertical existente y procedería a optimizar el alineamiento duplicado para tener una base contra la cual comparar los costos. Es un algoritmo patentado por Soft3 y me garantiza el costo mínimo en lo que tiene que ver con el movimiento de materiales. Cuando se tiene un diseño, digamos, aceptable, podemos pensar en los formatos de salida. Primero los digitales, guardar como, acá me muestra todos los formatos disponibles. Formato de XFDWG, coordenadas de simplemente formato en texto, LAN XML, archivos Avenza. Esta aplicación es bastante interesante y lo que permite hacer es que me exporta una vista de planta georreferenciada a un teléfono o a una tablet. Puedo abrir mi diseño en el campo y eh, esta aplicación Avenza me permite mostrar mi posición real en el diseño en campo. Archivos, shape, etc. Con respecto a planos, tenemos el módulo de multiplot que permite formato de salida, bien sea en papel para plotter o en PDF. Le digo acá multiplot y simplemente elijo el tamaño del papel y puedo crear la salida desde cero con rectángulos, barras de escala, convenciones, etcétera, vistas, o podría usar formatos totalmente predeterminados que tenemos en un depósito de red, o incluso lo podría traer desde un archivo externo. Por ejemplo, en este caso lo tengo en el disco duro
y me muestra una introducción al proyecto, un capítulo de secciones transversales, totalmente configurable, y uno de planta y perfil. Vamos a ver el de planta. Acá lo podría desplazar si quisiera. Es totalmente configurable. Le podría cambiar, obviamente, las escalas, etcétera. Voy a regresar acá a la vista original. Y este diseño lo podría guardar como formato de terrain, que es el modelo que vimos al comienzo, y lo podría fusionar con la superficie topográfica original. Les voy a mostrar ventana de datos. Le damos opciones y podemos agregar cómo se vería. Entonces la idea es guardar el diseño producido por el módulo de location con el formato de terrain y simplemente fusionar ambas superficies o combinarlas. Esto se hace acá en modelado de terreno, combinar terreno. Simplemente se busca la superficie correspondiente a la vía que acabamos de diseñar. Eso ya lo había yo hecho anteriormente y acá podemos ver el resultado de un diseño similar. Acá tenemos la vía existente, la vía antigua, y acá tenemos la nueva vía rectificada. Lo que tiene esto de interesante es que ahora tenemos una superficie nueva, una superficie topográfica nueva que podríamos usar como base, bien sea para agregar otro tramo de la vía, para agregar plataformas o excavaciones e ir completando un diseño mucho más, digamos, más completo. Acá también le agregué el levantamiento tradicional, solo por referencia, es totalmente opcional. Y yo podría elegir el eje de la vía acá, de esta manera, y hacer un recorrido virtual por la vía diseñada, recién diseñada, acá por recorrido virtual, bien sea para mostrar el proyecto a un cliente o para análisis, por ejemplo, de visibilidad de parada, etcétera. Entonces acá le digo reproducir y vamos de esta manera recorriendo la superficie diseñada que ya está fusionada con la superficie topográfica original. Le voy a dar pausa. Y voy a regresar al módulo de location. Y creo que esta es básicamente la presentación de hoy. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Muchas gracias, Humberto. Sí, tenemos preguntas por acá. Comenzamos con la primera. Dice, ¿es posible asignar determinado material de relleno a un tramo de la vía? Sí, sí es posible. Entonces, como
Como lo dije anteriormente, en este ejemplo, por ser muy simple, estamos usando simplemente el material existente en el campo, pero es posible asignar diferentes rellenos a lo largo del alineamiento. Por ejemplo, en este caso de la estación 70 o abscisa 70 a la 100 vamos a asignar un material diferente si simplemente nos ubicamos acá en el material de subrasante, en este relleno, me dice que es el código es SG, material de subrasante, y me dice que es el material original. Y si hago lo mismo para la subbase, lo identifica con el código SRF1 y la base con el SRF2, así sucesivamente. Entonces de la estación 70 a la 100, vamos a asignar acá en corredor asignar por rango tipos de relleno, y acá le digo el rango, por ejemplo de la 70 a la 100, solamente para el ejemplo, y le digo que utilice solamente roca fracturada. Acá me da la posibilidad de reemplazarlo por un material de igual o mejor calidad, o si le quito esta configuración, va simplemente a utilizar roca fracturada en este tramo. Acá le digo añadir nuevamente y acá está la configuración. Le digo aceptar, recalcular, y acá si me ubico en la estación 80 ya me muestra el nuevo código para roca fracturada. Si vamos antes de la 70, me sigue mostrando el código OB, que es el material original, pero de la 70 en adelante ya me muestra que el relleno que está utilizando es de roca fracturada. De esa forma, yo podría configurar en diferentes rangos distintos materiales con distintas condiciones, bien sea si es reemplazable o no basado en la calidad. La calidad se define acá opciones. Acá se definen las calidades de los materiales, varían desde Q1 hasta Q4. Simplemente se definen por el usuario de una manera que se acomoden al diseño. ¿Alguna otra pregunta, Excelente. Patricia? Sí, gracias, Humberto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se muestra el diagrama de transición de Peraltes? El diagrama de transición de Peraltes es una subventana de la ventana de perfil. Acá en opciones de perfil, acá tenemos unas subventanas. En este caso tenemos definida solamente la de acarreo. Acá le puedo dar seleccionar y puedo seleccionar dentro de esta lista. Esa específicamente se encuentra dentro de parámetros de plantilla. Le digo aceptar, luego la elijo, le digo sus opciones y tiene una gran cantidad de parámetros que se pueden mostrar en esta subventana. Acá el peralte se llama super elevación a derecha y a izquierda.
digo aceptar y acá puedo configurar, por ejemplo, el tipo de línea o el color. De esta manera puedo cambiar la altura de la ventana, le digo aceptar y acá tenemos el diagrama de la transición de los peraltes. Le puedo agregar incluso en sus opciones más opciones en la cuadrícula, más detalles si quisiera, de esta manera. Es posible agregar varias subventanas a la ventana de perfil. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra que dice, ¿es posible hacer el diseño de vías tipo placa huella? Creo que Sí, es muy específico de de Colombia. de Colombia, sí, correcto. Si algún cliente nos había hecho esta sugerencia y nosotros habíamos trabajado, vamos a ver si puedo encontrar para mostrarles el ejemplo. Habíamos trabajado una plantilla similar. Creo que es esta. Es una plantilla especial que se usa específicamente en Colombia y esta es bastante, digamos, parecida a lo que ellos usan, digamos, en los casos reales. Está compuesta por varias capas, como vimos anteriormente, y tiene obviamente, varios componentes con propiedades que se pueden modificar acá. En este caso, ya tenemos la plantilla, digamos, lista para usar. Solamente sería asignarla por rango como vimos anteriormente. Acá debería, bueno, no apareció, debió haber aparecido acá. En asignar por rango, en plantillas, perdón, acá aparece. Entonces simplemente sería asignarla en los rangos. Esta placa huella se usa generalmente en altas pendientes en vías rurales. Excelente. Muchas gracias, Humberto. Y siempre recordarles, como mencionó Humberto, que hay una biblioteca de plantillas y que pues, plantillas que sean muy específicas se pueden crear y luego se quedan guardadas en la biblioteca y ya es mucho más fácil realizar los proyectos. Si tienen cualquier duda, pueden enviármelas. Mi correo es patricia@softtree.com y yo creo que con esto terminamos, Humberto. Esa será la última pregunta. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, feliz día.